Este programa es de tipo informativo y contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia B que, presenciado por niños, niñas y adolescentes, requieren la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este es un programa de producción nacional. Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a tu programa Diálogo Jurídico por acá por Falconía Televisión. Un placer para mí, primer programa de este año 2015. De verdad queremos darle la bienvenida, un programa completamente en vivo, donde vamos a ayudarlos a entender un poco más lo que es el mundo del derecho en Venezuela. ¿Okay? Hoy en día tenemos un invitado especial, un amigo que de verdad con una amplia trayectoria en lo que es el derecho. No es más que el doctor Carlos Colmenares, a cual le damos la bienvenida. ¿Okay? Vamos el doctor Carlos Colmenares para reseñar un poquito lo que es su trayectoria. Él es especialista en materia de derecho penal, también es especialista en derecho mercantil y especialista en derecho procesal. ¿Okay? Tiene una trayectoria, él fue fiscal por 7 años en el Ministerio Público y tiene 25 años de experiencia como abogado. El tema de hoy es un tema bastante importante, señor, y controversial, como lo es la justicia penal en Venezuela. ¿Okay? Un tabú, muchas personas les gusta hablar de esto, otras no, pero aquí en Diálogo Jurídico vamos a tener una conversación bastante amena con una persona que estuvo bastante tiempo en el Ministerio Público y actualmente trabaja, en este caso por su cuenta, con su grupo de abogados y asesores en materia penal y prestando un servicio a la comunidad. Señores, el doctor Carlos Colmenares, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor Harold Guerrero, por dar esta oportunidad de estar acá presente. Tal como usted lo ha dicho, hay una trayectoria, hay un conocimiento y hay muchas cosas que se pueden hablar sobre un tema tan importante que está en boga hoy en día y que pudiéramos decir que estamos hasta en una especie de crisis en cuanto a lo que es el sistema de justicia general en Venezuela. Crisis que no la podemos enlazar al área política solamente. Crisis que se viene arrastrando desde la Cuarta República, ahora en la Quinta República, que son problemas coyunturales que se iniciaron, pero que se han ido acrecentando y lamentablemente tienen que haber mejores políticas públicas para que haya un mejor funcionamiento de este servicio tan importante sobre el cual descansa la base democrática de un país. Exactamente, doctor. Es fundamental este derecho penal porque va a ayudar a primeramente administrar justicia, ¿okay? En lo que tiene que ver con estos casos. Adicional, es un derecho que es bastante controversial, ya que hay decisiones que pudieran tomarse a través de ciertos casos, llámese un homicidio, llámese... tú lo ves, las personas siempre lo relacionan con algo malo, siempre la parte del derecho penal, y no lo es así, señores, porque si bien sabemos de que ocurren ciertos crímenes, que si ocurren ciertas irregularidades, también sabemos que hay en oportunidades se acusan a personas inocentes, y esa es parte también de lo que tenemos nosotros en este caso como abogados defensores, de buscar la justicia. Es el punto fundamental, es el equilibrio de este derecho penal. Hablábamos con el doctor, mire, una trayectoria 7 años en la administración, sí. Okay, en este caso como fiscal, me estuvo comentando que comenzó fue en el Táchira. Sí, efectivamente, yo me inicié en el estado Táchira en el año 2005 como fiscal primero del Ministerio Público con competencia en materia de delitos comunes o competencia plena, y de allí pasé al poco tiempo al estado Zulia como fiscal itinerante en ese entonces, un plan de descongestionamiento de causas penales, y de allí vine acá al estado Falcón, donde actualmente estoy radicado, y tengo los 5 últimos años acá en este estado. Desde esa perspectiva del Ministerio Público, actualmente, como usted decía, fundé un escritorio jurídico que se llama Escritorio Jurídico Colmenares, Gaitán y Asociados, en el cual trabajo con otros colegas de amplia trayectoria, donde la parte fuerte o la parte donde asesoramos a la comunidad y a los usuarios del servicio privado jurídico
es la parte precisamente penal, desde la perspectiva de tratar de resolver y de llevar a cabo juicios y procesos en defensa de los intereses de las personas que son privadas de libertad, que son imputadas, que están sometidas a un proceso penal. Claro. Como les comentaba hace rato, ¿no? La gente, muchas veces, doctor, la gente relaciona esa parte del derecho penal como que inculpando a personas. Ciertamente vemos de que hay en oportunidades sí, las personas son culpables, mientras que en otras no lo son. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo como defensores en este punto, en este derecho que busca ayudar y a resolver, ¿verdad? Y a impartir justicia como tal. Vamos un momentico a pausa comercial, señores. Los invito a ver estos comerciales de estos anunciantes, de verdad que están preocupados por llevar los mejores productos para ustedes. Nos vemos dentro de un rato. Esto es Diálogo Jurídico completamente en vivo. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería: hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario. Bueno, amigos, buenas noches nuevamente. Estamos nuevamente acá en Diálogo Jurídico. Invitado de hoy el doctor Carlos Colmenares. El tema, justicia penal en Venezuela. Recuerden, este es un programa completamente en vivo, interactivo. Nuestro número de teléfono 0424-644-0629. Repito, 0424-644-0629. Y el Twitter, @DJurídicoTV. DJurídicoTV. Ustedes pueden hacer sus preguntas, aprovechemos al invitado que está acá y vamos a hacer este programa bastante ameno y un punto importante, lo que es la justicia penal en Venezuela. Doctor, ¿cómo comenzaría, siempre hay esa disyuntiva, cómo comienza el proceso penal en Venezuela o los juicios penales en Venezuela? ¿Cuáles son las fases que tienen? Porque hay mucho desconocimiento, de repente hay personas que tienen familiares que están detenidos y dicen, no, mi hijo va, pero entonces va en un segundo juicio, pero va a un tercero y pasaron 3 años y la persona todavía sigue privada, no hay una sentencia. Entonces, hay muchas personas que nos han dicho en la calle, ¿cómo es el proceso? Para explicárselo a los televidentes. Sí, efectivamente, doctor Harold, y para el público que está viendo este programa, sobre todo la gente que no maneja estos términos técnicos jurídicos para hablarlo de manera llana. ¿Cómo se inicia un proceso penal?
Debemos en primer lugar saber que la justicia penal se constituye por varios actores, así como en una obra de teatro pudiéramos decir que existe en primer lugar dentro del sistema de justicia existen los cuerpos policiales. En segundo lugar existe el Ministerio Público. En tercer lugar existe los defensores públicos o privados y existe también los tribunales, que son los que llamados constitucionalmente a impartir justicia. El derecho penal se basa en normas de convivencia social y que son un control que el Estado establece, que tiene el monopolio de reprimir y de controlar para que no existan altos índices de delincuencia, de inseguridad, etc. Entonces se inicia a través del control policial. Nosotros en un Estado de derecho como el que tenemos que tener un sistema de policía que garantice la seguridad ciudadana. Y siempre va a haber personas que van a actuar al margen de la ley, cometiendo ilícitos, bien sea contra las personas, contra los bienes, delitos económicos, etcétera. ¿Qué sucede cuando una persona infringe entonces la ley o es sorprendida en un momento determinado cometiendo un delito, lo que se llama en derecho una aprehensión en flagrancia? Para poner un ejemplo, la policía está haciendo un recorrido, un patrullaje por la ciudad y encuentra que unos ciudadanos están con armas de fuego sometiendo a unas personas dentro de una residencia, a un local comercial, ejecutando lo que se llama un robo agravado, expropiando a esas personas de sus bienes a la fuerza. La policía llega, observa a esas personas, inmediatamente esas personas tienen que ser detenidas, recolectadas las evidencias, se formula una denuncia, unas entrevistas a los familiares que son objeto de este robo, en este caso que estoy colocando de una residencia, por ejemplo, y son puestas a la orden del Ministerio Público. Es allí donde el Ministerio Público actúa, que es el Ministerio Público a través de los fiscales del Ministerio Público, el organismo llamado a llevar a cabo la investigación penal, de la mano o auxiliándose con los cuerpos policiales. Entonces, el Ministerio Público debe presentar a esa persona que es detenida o a esas personas que son detenidas cuando son sorprendidas cometiendo un delito ante los tribunales penales. Tribunales penales que se dividen en tribunales de control y tribunales de juicio. En la primera fase, en la fase de investigación, ante un tribunal de control. Y es este tribunal el que verifica una audiencia, la fija, y con la presencia del propio detenido o imputado, que fue aprehendido en una flagrancia, asistido de su defensor técnico, o sea, público o privado, con el fiscal del Ministerio Público que está investigando y lo está presentando en el tribunal y es el que le va a imputar el delito que considera que cometió de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ocurrieron, y el juez que en definitiva va a decidir cuál es el destino de esa persona en cuanto a su libertad, si queda privada de libertad, si el delito es de una entidad tal que merezca pena privativa de libertad o si por el contrario pudiera ser sujeto a una medida cautelar sustitutiva y estarse presentando, por ejemplo, en un tribunal o tener unos fiadores, y allí es donde se inicia, o digamos, la primera etapa del proceso penal. Eso es lo que se llama la etapa inicial, la fase de inicio de una investigación. Sigue una investigación y una vez que el Ministerio Público investiga, recaba elementos probatorios, elementos suficientes de convicción, está seguro de que la persona cometió un delito, hay testigos, hay evidencias, una serie de elementos probatorios, presenta un acto conclusivo. En este caso, al haber evidencia suficiente, acusa a ese imputado o a esos imputados y ya pasan a llamarse acusados. ¿Hay un lapso, doctor, para esa acusación por parte del fiscal? Sí, efectivamente, y eso es algo que si se cumple, como evidentemente se debe cumplir de manera obligatoria, porque si no la persona queda en libertad, el Ministerio Público, en este caso el fiscal, cuenta con un lapso de 45 días a partir de que la persona es privada de libertad por una orden del juez en una audiencia, y dentro de esos 45 días debe presentarse la acusación en contra del imputado. De presentarse esa acusación, se fija una audiencia que se llama audiencia preliminar y se trae a ese imputado, a ese privado de libertad, otra vez ante el juez con su respectiva defensa y se verifica otra audiencia. Y es en esa audiencia donde se instaura o se inicia lo que se llama la segunda fase del proceso penal, que es la fase que se llama fase intermedia, donde el juez
va a revisar, va a chequear, va a escuchar a las partes, que ese acto conclusivo acusatorio cumpla con todos los requisitos, esté ajustado a derecho y que realmente tenga la posibilidad de una condena en un juicio, o por el contrario, pudiera también decir que no hay elementos suficientes, que escuchar a la defensa y desechar esa acusación y darle una medida cautelar al Lo imputado. interesante de esta segunda fase es que ahí es donde se van a presentar las pruebas como tal, porque ya que en la primera parte del proceso no se presentan pruebas ni testigos, sino más bien es en esta segunda parte como tal, para lo que es el desenvolvimiento de este juicio, como que estamos hablando. De esta manera, el tiempo es corto en televisión. Vamos Sí, un momentico muy bien. a compromisos comerciales, señores. Recuerda, este es Diálogo Jurídico por Falconía Televisión. El invitado hoy es el doctor Carlos Colmenares. Número de contacto 0424-644-0629 para que hagas tus consultas. 0424-644-0629 y el Twitter de Jurídico TV. Nos vemos en un momentico. Inicio de espacio publicitario. Llega a la tienda con un nuevo concepto. Para ellas tenemos todo lo relacionado con el área de mercería: hilos, agujas, cintas, botones, cierres, bandejas DMC y todo lo relacionado para bordados en puntos de cruz. Para ellos, en su área de tecnología, forros, carcasas, protectores de pantalla, cargadores, todo lo relacionado con teléfonos de alta tecnología, servicio técnico certificado, todo sin ir al centro. Estamos ubicados en el Centro Comercial Ciudad del Viento, local PA 42. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin de espacio publicitario. Amigos, nuevamente bienvenidos aquí a Diálogo Jurídico, tercer bloque, programa completamente en vivo. Nuestro tema de hoy, la justicia penal en Venezuela. Y el invitado, el doctor Carlos Colmenares, quien es especialista en Derecho Penal, fue durante 7 años fiscal del Ministerio Público, bastante experiencia y es abogado actual en el libre ejercicio. Trabaja con su escritorio jurídico Colmenares y Asociados. Colmenares Gaitán y Asociados. Y bueno, imagínate, y tenemos ahí una bastante experiencia en el ramo. Doctor, hablamos en el bloque anterior, ¿verdad?, sobre la fase del proceso penal. Hablamos que en el segundo bloque, en el segundo parte del proceso, era la etapa de la preliminar, donde tanto la defensa como el caso, la fiscalía, hacían la descarga de las pruebas, ¿okay?, bien sea para defender o bien sea para acusar al imputado. Luego de eso, ¿qué sigue después de esa segunda parte? Bueno, en aquella hipótesis en que el juez admita la acusación fiscal, controle las pruebas, admita las pruebas, tiene una oportunidad el acusado
de lo que se llama acogerse a los medios alternativos para la prosecución del proceso. Dentro de esos medios alternativos pudiera el acusado admitir los hechos. ¿Qué sucede cuando admite hechos? Le rebajan la condena de acuerdo a los artículos del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal como tal, y pudiera haberse beneficiado, en vez de irse a un juicio, en una rebaja de entre un límite de una tercera parte a la mitad de la pena que iría a pagar si fuera un juicio y fuera condenado. Esto permite que el Estado también tenga lo que se llama una economía procesal y una economía también para el imputado en el sentido de la pena que iría a pagar por el delito cometido, toda vez que está admitiendo los hechos en esta fase intermedia. Si él no se acoge a ninguna de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, entonces vendríamos que pasaría a lo que se llama la etapa de juicio, que sería la tercera parte o la tercera etapa del proceso penal, un juicio donde deben evacuarse las pruebas que fueron admitidas en la fase intermedia, como decir testigos, pruebas documentales, los órganos que aprendieron al ciudadano, las evidencias de interés criminalístico que existan, pruebas criminalísticas como experticias, inspecciones técnicas, etcétera, y luego de hacer la decantación de todas estas pruebas y las argumentaciones que hacen tanto la defensa como el propio Ministerio Público, es el juez quien, en base a lo que ha ocurrido en ese juicio, de acuerdo al principio que se llama de inmediación, debe decidir quién tiene la razón, en base a los alegatos de hecho y de derecho que se han ventilado en ese proceso. Doctor, tenemos este es un programa completamente en vivo y tenemos interacción con las personas. ¿Cómo no? Nos dice, muy buenas noches, muy bueno su programa Diálogo Jurídico. Una pregunta para el invitado. Si este proceso dice acá, resulta como él dice, ¿por qué existe tanto retardo procesal? Porque hay personas, pues dice acá que tiene un primo que tiene 3 años en lo que va a la etapa de los juicios, en la cuestión. Entonces, eso es lo que nos pregunta la señora Carmen desde Bancobrero. Muy bien, ese es un tema que hablarlo en tan poco tiempo es un poco difícil porque tiene muchas aristas y tiene una data de verdad bastante antigua y se ha ido acrecentando a medida que se han acrecentado los índices delictivos, a medida que entramos en lo que se llama la impunidad. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué existe el retardo procesal? El retardo procesal existe, para mi concepto, por la falta misma del Estado en dotar a los organismos de seguridad, en nombrar más fiscales, en nombrar más jueces, para que fluyan los procesos y no como en la situación actual que tenemos, por ejemplo, acá en Punto Fijo, donde tenemos solamente 3 jueces de control y 2 jueces de juicio, para una población donde a cada rato se están suscitando o ocurriendo aprehensiones de personas que actúan al margen de la ley y estos jueces se ven realmente abarrotados. Aparte de eso, no hay instalaciones cómodas, no se cuenta con la suficiente infraestructura y esto hace que falta de papel, falta de tóner, las audiencias no se dan. Muchas veces no porque el juez no quiera, no porque el fiscal no quiera, sino también porque no hay los traslados desde los recintos policiales o desde la comunidad penitenciaria, porque no hay autobús, porque no hay chofer, porque no dejan salir a los procesados y una serie de circunstancias que realmente hacen que se ocurran estos retardos perjudican el proceso como tal. Pero para eso también hay soluciones. Una persona no puede estar detenida más allá de 2 años. Si esa persona no se le ha hecho su juicio, no se le ha hecho su proceso, la ley trae el beneficio, que es que viene lo que se llama el decaimiento de la medida y debería estar en libertad. Pero ¿qué sucede? Que tampoco esto se cumple. Y no se cumple porque realmente yo diría que hay hasta cierto temor o miedo por jueces de dar libertades a personas que han cometido un delito. Pero ahí está la ley. Y si nosotros garantizamos el Estado de Derecho y de Justicia, el debido proceso, lamentablemente, si a una persona no se le ha hecho un juicio en 2 años, debe estar en libertad con una medida cautelar que garantice su presentación. Mire, casualmente, aquí tengo otra persona que nos escribe por 0424-644-0629. El señor Julio Jiménez nos dice, doctor, ¿qué tan cierto es que los jueces acá en Venezuela se dejan llevar por lo que dice el fiscal?
un punto bastante... Bueno. Tengo rato leyendo y bueno, me llamó la atención esta pregunta que nos dicen ellos. Sí, yo diría lo siguiente, por la experiencia que tuve de estar en el Ministerio Público durante algunos años y la interacción con jueces, con defensores públicos y colegas desde la defensa privada, en la cual estoy actualmente, no diría yo que los jueces hacen lo que digan los fiscales. Yo no lo conceptualizo de manera global y general. Yo digo, algunos jueces hacen lo que algunos fiscales dicen. ¿Por qué? Y esto se suscita muchas veces, y permítame hablarlo de esa manera, por ignorancia, por falta de capacidad de la persona que debe impartir justicia, por falta de autonomía dentro del Poder Judicial, porque si un juez toma una decisión basada en el derecho y dice que una persona debe quedar en libertad, el fiscal simplemente lo que tiene que hacer es apelar y la Corte de Apelaciones dirá si el juez tiene razón o no. Claro. Pero el juez muchas veces se atemoriza porque el fiscal del Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, de la investigación, y puede ir y llevarlo al fiscal contra la corrupción, y se atemoriza por falta de seguridad y falta de conocimiento y de razonamiento jurídico a la hora de tomar una decisión. Claro. Porque una decisión bien tomada, ajustada a parámetros legales, sea defensor público, sea defensor privado el que está pidiendo la libertad de ese ciudadano, si está ajustada a derecho, el juez no le tiene por qué temblar el pulso. Pasa que dentro del ámbito del razonamiento y del ejercicio pues de la función como tal, muchos fiscales piensan que ellos son los dueños del proceso, que son los dueños de las pruebas, que ellos son los que tienen la razón, cuando eso no es así. Pueden tener la razón o no pueden tener, pero necesitamos jueces más autónomos, jueces más arriesgados. Bueno, señores, de lo bueno poco, tremendo programa el de esta noche. El invitado, muchas gracias, doctor Carlos Colmenares, por asistir a este programa. Gracias a ti por la invitación. El número de contacto del doctor Carlos Colmenares, ¿lo puede indicar a la cámara? Sí, como no, los números de contacto míos son el 0416-674-4658 o el 0414-737-3952. El escritorio jurídico Colmenares Gaitán y Asociados está ubicado en la Puerta Maravén, en el Centro Comercial Caribbean, piso 2, oficina 18. Cualquier cosa, estamos desde allí a la orden para servir y para asesorar a las personas que son víctimas de delitos o a las personas que tienen familiares que están sufriendo un karma o un vía crucis por sus familiares, valga la redundancia, que están detenidos hace 2, 3, 4 años o que tienen algún problema de tipo penal. Muy agradecido. Agradecido de verdad. Señores, gracias por asistir a esta cita hoy, a lo que es Diálogo Jurídico. Nos vemos la próxima semana. Recuerden nuestro número de contacto 0424-644-0629 y el Twitter de @DJurídicoTV. Ya saben, ya pueden ver este programa en YouTube, lo buscan en Diálogo Jurídico. Pueden observarlo, las personas que de repente no tienen esta línea de Inter, bueno, pueden verlo a nivel mundial por esta parte. Nos vemos, se me cuidan, por acá estuvo el doctor Harold Guerrero. Hasta mañana.